Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en esta hora preciosa. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes, casi que no me dejan volver a predicar. La hermana Yasmín, mi amada esposa, tuvo hace 15 días una enseñanza muy hermosa, la fe, la confianza en Dios, una enseñanza que a varias personas, yo quisiera decir que a todos, pero me duele decir que hay personas que como que llegan, escuchan las prédicas y salen y se va otra vez, como que les entra y les sale. Pero quienes vienen dispuestos a recibir la palabra del Señor siempre salen con algo en su corazón, independientemente de quién se pare en este lugar a enseñar, porque bendito sea Dios, en este lugar quienes se paran aquí a enseñar son personas que lo están haciendo de verdad para Dios y están siendo bíblicos, siempre van a las Escrituras, y en eso hay seguridad. Amén. Amén. Y fue una enseñanza muy tremenda, la fe. Si no la ha escuchado, le invito a que lo escuchen porque está muy hermosa esa enseñanza sobre qué es la fe, para qué nos sirve y cuáles son sus implicaciones en nuestra vida. Hace 8 días nuestro amado hermano Brian Díaz compartió una excelente enseñanza sobre la resurrección, el paraguas de la resurrección, una enseñanza apologética, ¿cierto? En defendiendo la fe, nos dio mucha información. De verdad que me gocé, aprendí cosas que no sabía, uno tiene que ser sincero, hay cosas que no sabía y que por medio del hermano nos enteramos, y qué bendición. Amén. Amén. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema titulado, ¿cómo se llama? Dígalo fuerte, la historia del mal y cómo vencer. ¿Quiénes estuvieron en la primera reunión que se dio de este tema? Levante la mano quien estuvo. Muy bien, gloria sea al Señor. Un tema, a mi manera de ver, bien hermoso, interesante, maravilloso. El año pasado recibí, no sé si decirlo de esta manera, críticas, o se me hicieron preguntas de parte de algunos miembros y de otras congregaciones o otros hermanos, quienes decían: ¿usted por qué no habla del diablo? Usted todo habla de Dios, pero yo no lo veo hablando del diablo, reprendiendo, liberando. Y yo siempre les he dicho a los amados hermanos: ¿el diablo es un personaje bíblico? ¿Sí o no? Sí, claro, es un personaje bíblico. Claro, es un personaje. ¿Hay información extensa de él en las Escrituras? Claro que sí. Pero yo les pregunto, ¿de quién más hablaban los apóstoles? ¿Del diablo o de Cristo? ¿De Cristo? Las enseñanzas. Nosotros vimos en la predicación anterior que dio nuestro hermano Brian Díaz, que Pablo se enfocaba en enseñarle a la iglesia las cosas más importantes. Y lo más importante era que supieran que Cristo había muerto y resucitado, había muerto por nuestros pecados y resucitado para darnos nueva vida. En la enseñanza en la cual estuve el día viernes con los demás pastores y líderes por parte de Liga Bíblica, quien dirigió la enseñanza nos hablaba de la importancia de presentar el Evangelio. Las personas muchas veces quieren saber de muchos temas, del diablo, de la Virgen, de cobertura, de bueno, no sé, del número de la iglesia, de bueno, tantas cosas. Pero bíblicamente lo que las personas necesitan conocer es a Jesús. Ellos necesitan, no solo ellos, todos nosotros lo más que necesitamos conocer es a Jesús. Y conociendo a Jesús, innegablemente tendremos que hablar del enemigo, del adversario. Por eso es que después de casi 2 años, o más de 2 años que llevamos como iglesia, hasta ahora estamos desarrollando ese tema. Porque los primeros años nos enfocamos en hablar de Cristo, de la necesidad de la salvación, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz y de otras tantas cosas que hemos visto. E iniciamos con este tema maravilloso que se llama la historia del mal y cómo vencerlo. En la primera enseñanza nosotros revisamos la siguiente cita, que es la que les voy a invitar que vayan conmigo para volverla a analizar. Isaías, capítulo 13, versículos del 9 al 11. Isaías 13, del 9 al 11. Amén, mis amados hermanos. Amén. Gloria sea al Señor.
Mientras usted lo busca, y debido a que hay diferentes versiones de la escritura en este lugar, me voy a permitir leerlo, o les voy a pedir más bien, no estoy viendo nada hoy, gloria sea el Señor. Isaías, hermano Marco, voz de trompeta. Isaías 13, versículos del 9 al 11. Por favor, léalo para todos. Isaías, capítulo 13, versículos del 9 al 11. ¿Listo? Por favor, léalo calmadamente y con voz de trompeta. ¿Se le trabó? Gloria sea al Señor Jesús. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira. Pare ahí. He aquí el día de Jehová, ¿qué? Viene. Dígalo fuerte, ¿qué? Viene. ¿Día de qué? Día grande y terrible, ¿cierto? De indignación y terrible. Siga, mi amado hermano, por favor. Para convertir la tierra en soledad, y a Israel de ella sus pecadores. Pare ahí. Para convertir la tierra en qué? Dígalo fuerte, ¿en qué? Soledad. ¿Y para qué más? Israel. Y para raer de ella, ¿qué cosa? A sus pecadores. Continúe, mi amado hermano. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, Siga. y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad. Pare ahí un momentico. Y castigaré ¿a quiénes? ¿Por qué cosas? Por su maldad y ¿por qué más? Por su iniquidad. Dígalo fuerte. ¿Por qué cosas va a castigar Dios al mundo? Por su maldad y por su iniquidad. Continúe, mi amado hermano. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Abatiré la altivez de los fuertes. Amén. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro fino al hombre. Déjalo hasta ahí, por favor. Gracias. En Isaías, capítulo 13, donde acaba nuestro hermano Marco de leernos la palabra del Señor, nos dice la escritura acerca de una profecía que es para el mundo entero. Si bien usted revisa, ahí está la escritura dándole profecías específicas a determinados lugares, y entre otros le está hablando a Babilonia, ¿cierto? A la Babilonia de aquel entonces, pero en un carácter o en un sentido espiritual también está hablando a la Babilonia espiritual, ¿cierto? Que siempre ha estado y está por levantarse nuevamente en gran manera como reino sobre el mundo. Dice, voy a castigar al mundo, pero no a todos los que habitan en el mundo, sino a quienes, a los pecadores. Y dice, y los raeré de la tierra, y los voy a castigar porque ellos han cometido una serie de pecados, que son la maldad, la iniquidad, la soberbia, la arrogancia y la altivez. Ahí habla de 5 pecados específicos. Obviamente, pues, todo esto encierra todo lo demás. Cuando iniciamos en nuestra charla anterior sobre la historia del mal, revisamos y entendimos por la palabra de Dios, según las citas bíblicas de Isaías capítulo 14, donde está la profecía, ¿cierto? Donde se hace referencia a Satanás. Y también en Ezequiel capítulo 28, revisamos las citas bíblicas. Ya lo vimos anteriormente, de quién era Satanás antes de ser Satanás. Era un ángel, un querubín, ¿cierto? Era un querubín protector según las escrituras. ¿Dónde estaba? ¿En el cielo? Sí, en el cielo, pero la Biblia específicamente dice un lugar en especial. ¿Dónde estaba? La presencia de Dios. Dice en Edén. Entre las piedras de fuego te paseabas. ¿Qué leer? Y eso lo hablamos hace 8 días. ¿Listo? Ahora bien, mis amados hermanos, es interesante porque apenas vimos la introducción.
explicamos la etimología de estas 5 palabras: maldad, iniquidad, soberbia, hablamos de la altivez y hablamos de la arrogancia. Y son las cosas por las que Dios va a castigar al mundo. Sorprendentemente, al estudiar Isaías 14 y Ezequiel 28, donde se hace referencia sobre Satanás, nos dimos cuenta en la charla anterior que esos fueron los mismos pecados, exactamente con nombre propio en las citas, fueron los mismos pecados que Satanás cometió en el cielo, cometió delante de la presencia del Señor. Lo que quiere decir que el hombre está actuando de la misma manera delante de Dios que lo hizo Satanás. Él era Luzbel o Lucifer, según el otro término. Términos que significan portador ¿de qué? De luz. Portador de luz. Pero nos damos cuenta, mis amados hermanos, que él era un ser celestial, portador de luz. Dice la Escritura, como lo vimos, lleno de sabiduría, de perfección, hermoso. Sus vestiduras eran de piedras preciosas. Los tamboriles, las flautas, los instrumentos de cuerda, las arpas, fueron creados para él, preparados para él en el día de la creación de él. Con nuestra amada hermana Lorena, anoche en una charla que tuvimos por teléfono, nos pusimos a investigar un poco acerca de los querubines, los serafines, bueno. Y cuando se habla de los querubines, lo que revisamos ella y yo, nos dimos cuenta que los querubines eran, ¿señor? Bajo rango. No son bajo rango, tienen una función diferente a otros. Escuchen bien, en el cielo no hay, digamos, que unos más que otros. Significa solamente que hay funciones distintas. Al único que la Biblia como ángel muestra que tiene un poder o una autoridad sobre los demás es al arcángel Miguel. Porque si bien muchos hablan de los arcángeles, la Biblia solo cita 2 veces la palabra arcángel. Y en una de ellas hace referencia al Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta en Tesalonicenses. Y la otra es en Judas, ¿cierto? La epístola de Judas, donde se hace referencia al arcángel Miguel. No hay más citas. De serafín, de la palabra serafín, lo mismo. Hay solo 2 citas bíblicas que están contenidas en el libro de Isaías en el capítulo 6. Los serafines que están delante de la presencia del Señor. Y cuando revisamos querubín, las citas que aparecen sobre querubín nos dan a entender que eran o que son seres que están encargados directamente de la adoración celestial. Satanás tenía la enorme responsabilidad y el gran privilegio de dirigir la adoración celestial. Pero Satanás se corrompió. Dice, hasta que se halló en ti iniquidad, maldad, iniquidad. Profanaste tu santuario. Y Satanás entonces, en aquel momento llamado Luzbel, cometió maldad y cometió iniquidad. Y la maldad y la iniquidad tienen algo en común, y es que es ausencia de ley. Es decir, que se fue en contra de las leyes. No aceptó las leyes divinas y quebrantó los mandamientos de Dios. Y ya no quiso la gloria para sí mismo, para Dios, sino que ahora la quiso para sí mismo. Y en ese proceso corrompió a muchos más en el cielo. Y a grandes rasgos fueron cosas que vimos en la primera enseñanza. Hoy vamos a continuar. Lo último que terminamos diciendo en la primera enseñanza es que Satanás en el cielo era Luzbel o Lucifer, que es portador de luz. Pero cuando Satanás cae de ese estado de gracia, de ese estado de luz, aquí en la tierra recibe los nombres por los cuales los conocemos. La palabra diablo y la palabra Satanás. Palabras que a continuación vamos a revisar. Gloria sea al Señor Jesús. La palabra Satanás, mis amados hermanos, es una palabra hebrea. Satán. Palabra hebrea. Satán. En nuestro idioma, Satanás.
palabra hebrea, que significa adversario o aquel que se opone. Adversario o aquel que se opone. También tiene la connotación de aquel que acusa. También tiene la connotación de ser aquel ser que acusa, el acusador. Por eso la Biblia lo denomina el acusador. Todo esto significa la palabra Satán o Satanás, que proviene del hebreo. Entonces, según la palabra Satanás, quiere decir que Satanás es aquella entidad espiritual o ser celestial o ser espiritual que es negativo y que seduce a los hombres para que vivan en pecado y en la falsedad. Satanás es aquel ser espiritual negativo, malo, que seduce a los hombres para que vivan en pecado y en falsedad. Amén, mis amados hermanos. Gloria sea al Señor. Eso significa Satán o Satanás del hebreo. Ahora bien, cuando se traduce la escritura, mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento al griego, la palabra que se usa en griego para definir a Satanás es diablo. Diablo, mis amados hermanos, que proviene del griego, pero lo leo porque no quiero que... Diabolos, proviene del griego diabolos. ¿Qué significa? ¿Cuál es la connotación en griego para diablo o diabolos? Engañador. Calumniador. Calumniador, escuche bien. Significa calumniador o enemigo mortal. Es un enemigo a muerte. Con él si no hay ningún tipo de negociación. El calumniador o el enemigo mortal. Ahora bien, como el tema es la historia del mal y cómo vencerlo a través de las charlas que vayamos a desarrollar, ya empezamos con una, yo siempre les voy a hablar de ciertas cosas, pero después vamos a dar las pautas de cómo vencer o afrontar o enfrentar todas estas cosas malas en nuestra vida. Una creencia popular, sobre todo en otras religiones, es que todos son hijos de Dios. Que todas las personas son hijos de Dios. Es más, dentro del cristianismo, nuestra fe, la gran mayoría, por no decir que todos los que asisten a iglesias cristianas, creen que son hijos de Dios. El problema es que la palabra no dice eso. La palabra nos define a todos nosotros como criaturas, como seres creados por Dios a su imagen y semejanza, pero no todos somos hijos de Dios, sino solo aquellos que según San Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a los que le recibieron y a los que creen en él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo aquellos que cumplen con estas características pueden ser llamados hijos de Dios. Recibir al Señor en su vida no implica decir yo te recibo, ven a mí. No, implica que usted empiece a vivir como Cristo ordena. Ahí se evidencia que Cristo está en su corazón cuando usted vive de la manera que a Dios le agrada y no a la manera que a usted le parece. Y cuando usted cree en Él, que por encima de cualquier lógica humana, sabiduría humana, de todo, usted tenga su fe firme en Cristo. Que Cristo usted lo reconozca como su Señor y su Salvador. Y dice Juan 1:12 que ahí entonces Dios nos concede la potestad, que en ese texto significa en griego el derecho legal. En ese texto de San Juan 12, de San Juan 1:12, la palabra potestad de ser hechos hijos de Dios significa o tiene la connotación de que se nos da el derecho legal
Escuchen bien, ¿el qué? Derecho legal. ¿De ser qué? Llamados hijos de Dios. Cuando un hombre o una mujer que no tienen hijos o quizás tengan, pero quieren adoptar a otro ser, a otro niño, para que ese niño sea reconocido como hijo de ellos, se tiene que hacer un trámite legal, un documento legal, donde quede legalmente registrado que ese niño, aunque no es suyo de sangre, ¿cierto? Ahora es suyo legalmente. Y usted es su padre o su madre, y él va a ser de ahí en adelante su hijo legítimamente, por la ley. Recuerde usted que en la escritura en varias partes nos ha enseñado que nosotros no éramos hijos, pero que ahora somos hijos de Dios, ¿mediante qué cosa o mediante qué cuadro? La adopción. Mediante el trámite de la adopción. Nosotros fuimos adoptados, hechos hijos de Dios, mediante un trámite legal que se evidencia en nuestras vidas cuando recibimos a Cristo, es decir, cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios y cuando creemos en Él como el único y suficiente Salvador para nuestras vidas. ¿Amén? Amén. No hay más. Pero yo creo en Dios, pero también creo en no hay más. Cuando solo Cristo es su Salvador, su Señor y su Salvador, no hay más. Me parece bien interesante que los judíos siempre han creído, y que ya lo hablábamos en el discipulado, siempre han creído que son hijos de Dios y que van para el cielo. Vamos a revisar unas palabras que Cristo le dijo a los judíos y con las cuales le demostró que pese a que ellos guardaban la ley, tenían el templo, el sacerdocio y todas las cosas preciosas, no eran hijos de Dios. San Juan, capítulo 8, versículo 44. San Juan 8, 44. Por favor, hermano, si lo tienen, por favor, léalo. ¿Qué versión tienes allí? La palabra de Dios para todos. Listo. Denla ahí. Y hermano Robert, ¿usted tiene la Reina Valera del 60? Por favor, lean usted primero en la versión del 60, voz de trompeta, y luego lo vamos a leer en la versión que tiene el hermano, la palabra de Dios para todos. 8:44. Me corrigen si es ese. ¿Estamos mal? No estamos mal. ¿Qué dice? Por favor, escuchemos. San Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ok. Gracias, mi amado hermano. 44. Ahora en la versión, la palabra de Dios para todos. Ustedes son de su padre el diablo, y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo, porque es un mentiroso y padre de la mentira. Wow. ¿A quiénes les estaba hablando Jesús? ¿A incrédulos? A judíos. A los judíos que guardaban la ley, que guardaban el sábado, que bueno, decían ser el pueblo de Dios. Y usted mira todo el contexto de ese capítulo y él dice, nosotros somos hijos de Dios y tenemos hijos de Abraham y de Moisés y todo eso. Y Jesús les dice categóricamente, no, señores, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Quiere que le diga algo? En medio de las congregaciones, tristemente, muchos no son hijos de Dios, aunque oran, aunque cantan, aunque ayunan, inclusive aunque prediquen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no viven conforme a lo que Dios ordena en su palabra, sino que quieren vivir conforme lo que el diablo les ha enseñado, conforme lo que el diablo enseña.
Y aquí hay algo bien interesante. Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque ustedes son las obras del diablo. Y menciona dos cosas en específico. La primera es, en la Reina Valera dice homicida, en la palabra de Dios dice asesino. Yo les hago una pregunta. ¿En dónde dice la Biblia que el Satanás mató a alguien? ¿Dónde dice la Biblia que Satanás tomó y mató a alguien? ¿No, cierto? Entonces, ¿por qué Jesús dice que el diablo es homicida o asesino y lo es desde el principio? Con Adán y Eva, los condenó a muerte. ¿Los condenó? No, los llevó a cometer el pecado. Exacto. Muy bien, hermano Willy. No está hablando de que tomó a alguien físicamente y lo mató, sino que lo que Satanás hizo en el Edén con Adán y Eva fue llevarlos a que ellos perdieran esa vida eterna en el Edén, ¿cierto? Y cayeran en la condenación y en la muerte. Y por el pecado de Adán y Eva, todos los seres humanos están condenados a muerte. Por eso Satanás es homicida desde el principio. Por eso Satanás no tiene perdón, porque muchos dicen, ¿y si Satanás se arrepiente? ¿Será que el Señor lo perdona? El mismo Señor en las declaraciones bíblicas que vimos en la reunión anterior, en la enseñanza anterior, en Isaías y en Ezequiel, ya dice la palabra que él ya está condenado, que ya no tiene más que hacer. ¿Por qué? Porque sus acciones provocaron que no solo Adán y Eva, sino toda la raza humana, cada hombre y mujer que desde el inicio hasta el día de hoy, hasta el final de los tiempos, nazca y viva sobre este mundo, está condenado a muerte por la obra de Satanás. Por eso él es homicida o asesino desde el principio. Porque mató espiritualmente al hombre. ¿Sabía eso usted? ¿Lo había pensado de alguna manera? Y la otra connotación que Cristo les hace a los judíos en ese pasaje es que era un mentiroso, que Satanás es un mentiroso, porque no habla verdad, sino lo que a él le parece, y todo lo que sale de la boca de Satanás es mentira. Ahora, ¿por qué le dijo él a los judíos que ellos también eran homicidas y asesinos? Muy seguramente muchos de quienes lo escucharon no habían matado nunca a nadie o nunca mataron a una persona físicamente, pero el problema es que aquellos que viven bajo el marco de la religiosidad matan espiritualmente a otros. Cuando un hombre o una mujer por su fe son religiosos, le matan la fe a otros. Recuerde que también Jesús en San Juan capítulo 10, cuando habla del buen pastor, dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, pero cuando habla de los otros que no son pastores, de aquellos que son fanáticos, de los que son religiosos, de los que solo están interés por dinero, le dice los salteadores, los asalariados, dice que ellos, no Satanás, sino ellos, que son ladrones, llegan en medio de la iglesia ¿para qué? Matar. No físicamente, pero sí matan espiritualmente a los creyentes, con sus doctrinas y enseñanzas de error, con doctrinas que el cabello largo da más salvación que la obra que Cristo hizo en la cruz, con doctrinas, por ejemplo, que si usted no habla en lenguas no va para el cielo. Eso es una doctrina del error, y muchos están cayendo en eso, y a muchos están matando y condenando a la muerte con esas enseñanzas. Por eso muchos me dicen, pastor, y quienes van a esos sitios pueden ser salvos. Nosotros lo vimos en el discipulado y lo hemos visto varias veces. No pueden ir al cielo. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Porque aunque hablen de Cristo, canten y alaben, están siguiendo las obras del diablo. Están muertos espiritualmente y matando a otros espiritualmente. Y no son hijos de luz, que es Dios, sino son hijos de vuestro Padre,
el diablo. Y por eso en el discipulado el jueves, yo hablaba categóricamente y le decía a varios hermanos, aquí a nadie se le prohíbe que hable con otros hermanos y con otras congregaciones, pero donde usted sabe voluntariamente que están matando la fe y donde usted sabe que allá no hay nada espiritualmente, ¿qué hace usted metido allá? ¿Acaso tienen comunión, amistad, la luz con las tinieblas? De ninguna manera. Los anticristos, como lo vimos en el discipulado jueves, no son de otras religiones. Son aquellos que diciendo ser de Dios no lo son, niegan la fe y son anticristos. Y revisamos varias citas. Varias. El jueves estuvo bien movido. Muchísimas citas donde Jesús les dice lobos, les dice y anticristos. ¿Qué hace usted metido en esos lugares? Si usted es de Cristo, usted debe buscar lugares o personas donde verdaderamente haya luz, donde hable verdad, donde no haya falsedad, como sí la hay en el diablo y en sus hijos. ¿Amén? Amén. Tremenda recomendación. Ahora bien, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, les dijo Jesús. ¿Por qué? Dijo, porque andan en los caminos y en los deleites y en las pasiones que Él les enseña. Hermano, si usted es hijo de Dios, el odio, el rencor, la falta de perdón y muchas tantas otras cosas más no pueden estar en su vida. No deberían estar en su vida. Es que yo no puedo perdonar. ¡Ojo! Porque eso no es un acto de un hijo de Dios. Pero es que yo no puedo vivir en santidad. Ojo, porque el que no vive en santidad no es de Dios. Yo quiero, pero no puedo. Ojo, porque el Hijo de Dios siempre prefiere las cosas del Padre. Así de sencillo. Así que si todavía en su vida se están manifestando muchas obras de la carne, usted tiene que empezar a decir, Señor, ayúdame porque no quiero vivir de esa manera. Gálatas capítulo 5, del 19 en adelante, nos dicen las obras de la carne, lo que es una persona cuando vive en la obra de la carne, en las obras de Satanás, y lo que es una persona cuando es guiada por el Espíritu Santo. Un tema que haya sido tratado, lo puede investigar en las enseñanzas que hemos dado y que usted ciertamente conoce. ¿Amén? Amén. O ay. Ahora bien, Satanás, como lo vimos, pecó en el cielo y del cielo fue expulsado. Pero ¿cuál sería la enorme capacidad de convicción de este ser? Que no se conformó con irse solo, sino que según Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 al 4, nos dice allí que se arrastró a la tercera parte de los seres celestiales. Divida todo el reino de Dios en tres partes. Apocalipsis 12, versículos 3 y 4. Si alguno lo encuentra, léalo con voz de trompeta, por favor. Capítulo 12, versículos 3 y 4. Amén. Amén. Léalo, por favor, hermano. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Recuerden que en la enseñanza anterior hablamos de que muchas veces en las profecías o en los textos bíblicos, sobre todo en esta clase de textos, cuando se habla de estrellas, la palabra no es estrella, o sea, no hace referencia a la estrella como nosotros conocemos, sino hace referencia a los ángeles.
los ángeles son reconocidos como estrellas. Pero cuando dice estrella, ¿En dónde? el 12:3. 12, 3 y 4. Y apareció en el cielo otra señal. ¿Sí? Un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada cabeza. Con la arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y Ahí las está. puso sobre la tierra. Las estrellas del cielo. Término simbólico. Imagine, arrastró. Dice la escritura que lo que hizo Satanás en el cielo fue pervertir el corazón de la tercera parte de los ángeles, de los seres celestiales, y los arrastró. Esa expresión arrastró, ¿cierto? Arrastró y lo lanzó a la tierra, quiere decir, los sacó, los hizo pecar, y esa expresión los arrojó a la tierra es, los hizo caer del estado de gracia y de luz en el que estaban. Como cuando le dicen, venga que aquí va a ser próspero y triunfante. Venga que aquí va a ser próspero, y los arrastran, se lo llevan. Por eso no se le haga raro que en muchos lugares vengan otros y vengan que aquí es mejor, vengan que aquí. Aquí le actualizamos todo. Porque no son hijos de Dios, sino de vuestro padre, el diablo. Interesantísimo. A mí este tema en verdad me apasiona. Interesantísimo. Entonces, mis amados hermanos, hay que tener cuidado con esto. Ahora bien, Génesis, capítulo número, ya le doy 2. Génesis, capítulo número 2, Pastor Robinson. Génesis 2, versículo 8. Con voz de arcángel, con voz de trompeta. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y puso allí al hombre que había ¿qué? Formado. Y Jehová Dios plantó un huerto ¿en dónde? ¿En dónde? En el Edén, al oriente del Edén. Y puso allí ¿a quién? Al hombre que había formado. Al oriente donde nace el sol. Señor, Al oriente donde nace el sol. al oriente es donde nace el sol. Muy buen simbolismo, téngalo presente. Al oriente del Edén. Y puso allí al hombre que había formado. ¿En dónde fue formado entonces el hombre? No, al hombre lo puso en el oriente del Edén. Ya lo había formado. ¿Ah? Entonces, ¿dónde lo había formado? Sí, pero ¿en qué lugar? Se cree teológicamente, se cree, por la connotación y la explicación. No, que fue creado, el hombre fue creado aquí en la tierra, en el lugar especial que se llama Edén. Pero miren lo que dice. Dios plantó un jardín. ¿En dónde? Al oriente del Edén. Es decir, que todo el Edén no era el huerto de Dios, ni el jardín del Edén. Plantó un huerto o un jardín al oriente del Edén. No hizo del Edén todo un jardín. ¿Sí me hago entender? ¿Es una apreciación muy loca o fuera de contexto o está ceñido a las Escrituras? Está ceñido a las Escrituras. Se cree que entonces el hombre no fue creado en el oriente, sino al occidente del Edén. Y sorpréndase algo. Toda la Biblia nos muestra una constante guerra de toda la humanidad, y nunca dice los del norte con el sur, sino que siempre dicen los de oriente contra los de occidente. Y todas las batallas de Dios y las futuras guerras y todo lo que está por venir, siempre es una lucha entre el occidente y el oriente. Entre el hombre y Dios. Impresionante connotación que tiene este en estos textos. Ahora bien, mis amados hermanos, avancemos.
Génesis capítulo 2, versículo 8, nos presenta un lugar especial que nosotros conocemos por la Biblia, que se llama el Edén. Más específicamente, el huerto del Edén. ¿El huerto de qué? Del Edén. La palabra Edén significa delicias o deleites. Delicias o deleites es una de las connotaciones. Pero la palabra hebrea para denominar Edén es la palabra Han. G-A-N. Han o Gan, como lo quiera pronunciar. Gan. G-A-N. Es la palabra hebrea y ella significa, ojo a esto, jardín. Gan o Han significa jardín del hebreo. Cuando se traduce la Biblia, y por eso es que nosotros ya vimos lo de la Septuaginta en los institutos bíblicos, cuando se traduce la Biblia al griego, en la versión Septuaginta, estos textos ya no se usó la palabra Gan, sino se usó la palabra paradeisos o pardes. Ojo a esto, paradeisos es griego. Paradeisos es griego y pardes es un vocablo persa. Y los dos hacen referencia a un huerto o un jardín de árboles frutales. Por eso es que nosotros también conocemos al jardín del Edén y a donde vamos a ir al cielo como el paraíso, del término griego. Amén. ¿Por qué les vamos a hablar del huerto, del jardín? Porque después de que Satanás peca en el cielo, arrastra las terceras partes de los seres celestiales, de los ángeles, y los lanza a la tierra, los hace caer de su estado de su gracia, y entonces ahora son oscuridad. Génesis 1:2 dice, en el 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios, versículo 2, se movía sobre la faz de las aguas, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Se nos presenta entonces que la desobediencia y el pecado de Satanás fue mucho antes de la era del hombre, antes de la creación misma de la tierra. Y cuando la tierra aparece en escena, ya estaba Satanás allí, como caído en oscuridad y maldad completa. ¿Y estaba dónde? Sobre la faz del abismo, en un lugar implícitamente significativo para los que entienden estas connotaciones. Ahora bien, después de todo esto, Dios hace la creación, o organiza toda la tierra, le da su orden perfecto, y por último pone al hombre para que gobierne sobre todas las obras que Dios hizo en la tierra. Impresionante. Dios crea al hombre y le da mayordomía sobre el mundo. Usted me va a administrar esto. Pero Satanás ya estaba ahí. Y Satanás venía de ser el duro de duros en el cielo y ahora estaba en un estado caído. Y aparte de eso, hacen una creación en muchas maneras inferior a él. Y aparte de eso, ponen a esa creación inferior en muchas circunstancias por encima de él. El enemigo, el diablo, el adversario, es un ser que Dios ha puesto por el estrado de nuestros pies. Dios nos ha dado autoridad y mayordomía para estar por encima del enemigo. Pero lo que el enemigo ha hecho con el paso del tiempo es quitarle esa autoridad, esa mayordomía al hombre, imponerse sobre él y subyugarlo a través de la maldad y la iniquidad que él siembra en el corazón de los seres humanos. Señor. En Ezequiel 28 habla de eso, que Dios fue creado por encima de los ángeles. Claro, eso lo vimos en la primera reunión, hermano William. Ya todo eso está hablado. La primera reunión se decía, revisó Ezequiel 28. Claro, él puso todo, era, mejor dicho, el sello de la perfección, de sabiduría, hermoso. Pero se corrompió.
se corrompió. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿por qué estamos hablando del jardín del Edén? Porque el jardín del Edén, aunque era un lugar físicamente terrenal, también era un lugar único y especial y diferente a todos los demás lugares del mundo. ¿Por qué? Porque es el único lugar en la Biblia terrenal donde dice que Dios habitaba presencialmente y tenía una comunión directa con el hombre. Adán no hablaba de oídas con Dios, hablaba de frente con Dios en el jardín del Edén. Lo que sugiere que el jardín del Edén era y es aquel lugar donde el cielo, por decirlo de alguna manera, y la tierra convergen. Es un lugar terrenal que se conecta con el cielo mismo y donde la presencia de Dios habita y donde el hombre tenía una comunicación y una relación directa con Dios. No se necesitaba de intermediarios, ni de religiones, ni de fe, sino una relación directa con Dios. Por eso el jardín de Edén es el lugar más especial y maravilloso que ha existido. Y tenemos que entender las connotaciones. ¿Dónde, pastor, está el Edén? Geográficamente en el mundo. Usted va a investigar y se va a dar cuenta que hay muchas hipótesis. Muchísimas hipótesis. ¿Por qué digo hipótesis? Porque ninguna de ellas puede ser comprobada. Porque desde esa época hasta el día de hoy, la Tierra también está sujeta a una serie de cambios atmosféricos, climáticos, de terrenos. Alguno de los ríos que se menciona, uno de los ríos que se menciona en el Génesis, ya no existe, ya no está. No se sabe dónde está. Los otros hay una proximidad o una aparición o una proximidad de dónde pudieron estar o cuáles fueron esos ríos. Solo permanece el río Tigris, ¿cierto? El Éufrates, perdón. El Éufrates es el único río que está ahí en ese orden de ideas, ¿cierto? Que actualmente está, siempre ha estado. Y está ubicado en la región de Mesopotamia, donde actualmente están las naciones de Irak y Siria. Y sobre eso podríamos hacer una enseñanza. Porque precisamente en Bagdad y Siria, en esa región de la Mesopotamia, es Babilonia. Y bíblicamente de allí va a salir el anticristo. Eso es tema para otra enseñanza. Ahora bien, mis amados hermanos, este es un lugar hermoso donde Dios pone al hombre y también le da una pareja al hombre, lo hace cohabitar con los animales, le ponen el árbol de la vida, el árbol del fruto del bien y del mal, le dan ordenanzas y todo estaba funcionando perfectamente. Pero en medio del jardín del Edén estaba, ¿quién? Satanás. ¿El Edén era un lugar desconocido para Satanás? Él conoció el Edén mucho antes de que la tierra misma existiera. Dicen las profecías, en Edén, entre las piedras de fuego, te paseabas. Lo leímos, ¿cierto? La enseñanza anterior. Y dice, y de toda piedra preciosa era tu vestidura. ¡Wow! Mis amados hermanos, el Edén, antes de ser ese lugar terrenal, era un lugar celestial. Pero, no sé cómo decirlo geográficamente o el terreno, cuando hablamos de terreno, sí, como topográficamente diferente. No era un jardín, era un lugar de piedras. Pero no cualquier clase de piedra, eran piedras preciosas. Era un jardín de piedras
preciosas, espectacular. Imagínese, visualice por un momento. Usted entrar en un lugar donde solo hay piedras de todos los tamaños, preciosas, de todos los colores. Las piedras preciosas generalmente brillan. Dice que aparte de eso, piedras de fuego, que también refería que los ángeles cohabitaban en ese lugar celestial. Y de toda piedra preciosa era su vestidura. Pero Satanás cae al mundo, cae del estado de la gracia de Dios, pierde toda comunión directa con Dios, pierde sus vestiduras, pierde su hermosura. Y cuando Dios levanta a su pueblo Israel en medio del desierto, lo sorprendente es que Dios toma esas mismas piedras preciosas que aparecen en el capítulo 28, donde Satanás era vestido, y las hace parte de la vestidura sacerdotal. Los sacerdotes del Antiguo Testamento siempre andaban con una vestidura y en el pectoral 12 piedras preciosas. Le quitó las vestiduras de gloria a Satanás y se la puso a hombres pecadores inmortales, diciéndole como una referencia: esta creación mía, estos mis hijos, están y estarán siempre por encima de ti, y el lugar que tú perdiste en el cielo es el que yo le doy a ellos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aleluya. Como referencia, Levíticos capítulo 28, ahí están las vestiduras sacerdotales. ¿Y cómo se les ordenó? De toda piedra preciosa. Levíticos capítulo 28, entre otros pasajes. Capítulo 28. 27. Entonces corrijamos, por favor ayúdenme a buscarlo de las vestiduras. Ya ahorita le damos a la hermana Lore, ayúdenme a buscar la cita y se la damos. ¿Listo? Debe ser el 27, creo. Pronto anotemos acá. Gloria sea al Señor Jesús. Revisemos, por favor, las vestiduras sacerdotales. Amén. Pero Dios le quita las vestiduras a Satanás y se la pone a su pueblo, a los que dirigirían de ahí en adelante la adoración y la exaltación a Dios. Y las piedras preciosas tienen una connotación tremendísima. 12 piedras preciosas conforman la vestidura de los sacerdotes. Y 12 piedras preciosas son las puertas, ¿cierto? Las puertas o las columnas. ¿Las qué? 12 puertas. Las 12 puertas. Las 12 puertas de la Jerusalén espiritual. Quiero que entienda algo por un momento. En el cielo, el Edén era distinto a como el Edén fue en la tierra. Pero tanto en el cielo como en la tierra, el Edén es el lugar donde Dios habita juntamente con el hombre y cohabita con los demás seres. Es aquel lugar donde el cielo y la tierra convergen en uno. Es un lugar único y especial. Y vuelvo y lo digo, diferente a todo lo demás. Y por causa del pecado del hombre, el Edén fue ¿qué? Quitado de la vista humana. Quitado. Pero el Edén volverá a manifestarse en el nuevo cielo, en la nueva tierra, cuando dice que volverá la ciudad celestial y se pondrá sobre el mundo, y allí estará en medio de ellos y en medio del río, porque la Biblia dice que en el Edén había un río que cruzaba todo el Edén y se repartía en 4 brazos, que son los 4 ríos que se mencionan. Pero en el Nuevo Testamento dice que cuando venga la ciudad celestial, que lo vimos en la predicación de la santidad de Dios, según la visión misma también de Ezequiel, vimos cómo del templo sale un río que atraviesa toda la ciudad y luego se reparte.
y por donde va ese río crecen los árboles y también está el árbol de la vida en medio del río. Y árboles frutales, y árboles para la sanidad de las naciones. Es decir, que en un futuro, cuando estemos allá en la gloria del Señor, seremos puestos nuevamente en el Edén. Nuevamente en ese Edén, pero un Edén transformado. Ya no solo es un jardín o un huerto, sino que será la santa ciudad celestial de Dios en la tierra, donde Dios habitará y coexistirá juntamente con los hombres eternamente y para siempre. Esas son las promesas que Dios nos hace a los que decidimos creer en Él. Pero nos sorprende, más allá de todo esto, es que en el Edén ya estaba Satanás. Y tomó por alguna manera particular la forma de serpiente. No entraremos mucho en detalle de eso, si no nos va la predicación acá. Se presenta a Adán y Eva. Está en el capítulo 2 de Génesis, hermano, por favor. Y entonces vienen Adán y Eva. Génesis capítulo 2, versículo 8 en adelante. Léalo desde el 8 que ya lo leíste y miremos algunas cuestiones que pasaron allí. Léalo por favor, hermano. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y once. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Uz. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, déjalo hasta ahí, mi amado hermano. Entonces, ¿cuál fue la ordenanza del Señor? De todo árbol puede comer, menos del árbol. ¿De qué? Del mal. Del bien y del mal. Podía comer de todo. ¿A quién le dio la orden? ¿Ya estaba Eva? Puso al hombre. Le dijo: vea, papito, todo esto es suyo, gócelo, disfrútelo, pero ese no lo toque. Fue lo único que le dijo. No lo toque. No estaba Eva todavía ahí. No estaba Eva. Porque después dice que vio que el hombre estaba solo, dijo: no es bueno que el hombre, y entonces le preparó ayuda. Ahora bien, hermano, ¿quién quiere leer? A ver, ¿quién de todos quiere leer? No todos al tiempo. Hermano Brian, Génesis 3:1. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales. Pero la serpiente era ¿qué? Astuta. Nos presentan en el capítulo 3 a la serpiente, que es Satanás. Y ya estaba en el mundo y estaba en el jardín del Edén, ¿cierto? Y dice: pero la serpiente que era ¿qué? Astuta. Síganlo leyendo. Más que todos los animales. Más que todos los animales. O sea, que hablaba con los animales. Hablaba con los animales. Ahí había algo que eso es materia de otra enseñanza, ¿sí? No vamos a perder el foco. Pero era astuta más que todos los demás seres. ¿Y qué hizo la serpiente? Que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no
coma de cuadro de Ojo a esto. Y la serpiente va y busca a la mujer y le dice con que Dios ha dicho. Con que Dios ha ¿qué? Dicho. Mire la estrategia de Satanás para engañar al hombre. Aquí no vamos a entrar en el conflicto de la culpa quién la tuvo, Adán y Eva, no, ambos pecaron, ¿cierto? Los hombres dirán, pero pastor, fue la mujer, sí, esa Eva, sí, claro, sí, bien. La mujer tuvo la culpa, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿La mujer tuvo la culpa? No los escucho seguro, ¿sí o no? No. ¿Por qué? ¿Por qué no era qué? Cuando Adán y Eva pecan y caen de ese estado de gracia, Dios fue y le dijo a Eva, ¿usted por qué hizo eso? ¿A quién le llamó la atención primero? A la cabeza. Hay una connotación impresionante. Impresionante. No, la mujer tiene la culpa porque se dejó engañar. Pero en el orden de Dios, la responsabilidad la tiene el varón. Porque a él se le dio el mandato. Porque a él se le dio el mandato y él era el encargado de transmitir el mandato. ¿Por qué Satanás no fue y le dijo estas palabras al hombre? ¿Sabía qué? Que no podía comer de ese fruto. Pero Adán escuchó las palabras directamente de Dios. Mientras que Eva recibió fue la enseñanza. Y ahora viene la serpiente y le tergiversa la enseñanza a Eva. Porque Dios le dijo en el capítulo que leyó el hermano Robinson, Génesis 2, y Dios le dijo al hombre, de todo árbol pueden comer, pero de ese no lo tocarán. ¿Cuál es el término que usa? ¿Tocar o comer? En Génesis 2. No comáis. No comáis. Le dicen, no comáis. Ahora viene la serpiente y no busca a Adán, sino busca a Eva, Satanás, el maligno, el acusador, el que está opuesto a la ley. Y mire cómo inicia en el versículo número 3. En el 2, y le dijo la serpiente a la mujer, con que Dios, ¿a qué? Capítulo 3, versículo 1, ¿cierto? Con que Dios, ¿a qué? Y es signo de interrogación. No comáis de todo árbol del huerto. ¿No comáis de qué? De todo árbol del huerto. Dios le dijo al hombre que no comiera de todos los árboles. Dios le dijo, de todo no pueden comer, menos de eso. Y Satanás viene y le dice, con que Dios, poniendo en duda y cuestionando la palabra de Dios, ha dicho que ustedes no pueden comer de todos los árboles. Desde el principio, dijo Jesús, Satanás ha sido engañador, homicida y mentiroso, y solo habla falsedad porque de su boca no sale la verdad. Y la manera en la que Satanás hizo que Adán y Eva pecaran fue torciéndoles y tergiversando la palabra de Dios. ¿Verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol? Lo primero que hizo fue sembrar en el corazón de Eva la cizaña y la duda en cuanto a si la palabra de Dios era legítima o no. Y le tergiversó y le cambió el orden a las palabras, y por ende le cambió la estructura a la enseñanza que Dios había dado. Ahora usted sabe
¿Por qué es que Dios en su palabra es tan categórico al decir que los falsos profetas y quienes tuerzan las escrituras ya están condenados? Porque no son hijos de Dios, sino de vuestro padre, el diablo, que habla mentiras, que habla falsedad y que tuerce las escrituras. Y usted sigue leyendo el texto y es impresionante que lo primero que hace es torcer la palabra de Dios, tergiversarla para sembrar duda en el corazón del hombre. Pero después de esto dice: eso que va, no le pongan cuidado, sino que Dios sabe que el día que ustedes hagan eso serán iguales a Él. ¿Quién era el que quería ser igual a Dios? Dígalo duro, ¿quién? No era el hombre, no eran los ángeles. Satanás siempre ha querido ser igual a Dios y tener el trono de Dios y ser más que Dios. Y cuando fue echado y expulsado del cielo y cae a esta tierra y cae en ese estado de ya sin gracia, de maldad, de oscuridad, entonces, no conforme con esto, ve que Dios crea un ser natural, a un ser humano, a un hombre y a una mujer, y los pone en un estado de autoridad sobre el mundo. A Satanás no le gusta eso, odia eso, que le hayan puesto al ser humano por encima de él, y va y los engaña, le tuerce las escrituras y le siembra en el corazón del hombre sus propios pecados, sus propias pasiones, sus propios deleites. Le dice: ustedes pueden ser igual a Dios. Él no pudo, pero quiso meterle esa idea al hombre de que ellos podían, para a través de esa idea subyugar y matar al hombre. Por eso es que cuando la Biblia dice en el texto que hoy leímos, y que es la base central de toda esta enseñanza, Isaías capítulo 13, versículos 9 al 11, dice que Dios ha juzgado al mundo y quitará a los pecadores del mundo. ¿Y por qué los va a quitar? ¿Por qué los va a matar? ¿Por qué los va a destruir? ¿Por qué los condenará? Dice: porque en el corazón de los pecadores están los mismos pensamientos y pecados de Satanás: maldad, iniquidad, soberbia, arrogancia y altivez. Querer ser más que los demás, querer ser más que el Señor. Porque hace un momento yo le dije que si usted sabe que hay lugares que no son sanamente espirituales, que se ha metido allá, hermanos, no es porque el pastor Adrián les esté prohibiendo hablar con nadie, no, es porque el pastor Adrián sabe, y usted ya debería saber, la impresionante connotación espiritual que eso tiene. Si en un lugar te enseñan X parte de la escritura, bien, pero otras partes de la escritura son acomodadas o tergiversadas, ahí está el diablo, ahí no está Dios, ahí hay oscuridad, ahí hay muerte y condenación. En 2 de Pedro 2:2, cuando habla de los falsos profetas y los falsos maestros, y en Judas, en el capítulo 1, cuando habla de los falsos maestros, en ambos textos, cuando se refiere a ellos, al que tuerza siquiera una sola letra, dice la escritura, dice que ya están destinados desde antes para la condenación. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad del Padre que me ha enviado. ¿Cómo puedo vencer el mal? ¿Cómo puedo afirmarme en la fe? ¿Cómo puedo seguir adelante? Hermanos, no hagan lo que el diablo hizo y lo que otros están haciendo, torciendo las escrituras, tergiversándolas o acomodándolas a sus propios beneficios y deleites. ¿Por qué siempre se habla de la escritura como lo principal? Porque, hermanos, usted va a ver que todos los sistemas humanos que hay en este universo caerán.
Los cielos y la tierra se acabarán, serán destruidos, no se existirán más. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y por eso, desde el principio hasta el final, la palabra de Dios ha sido el centro de toda la cuestión espiritual. Ha sido el centro de disputa, de pelea entre Dios y el diablo, porque el diablo tuerce la escritura y por medio de las escrituras torcidas engaña a los hombres que no han conocido la verdad. Jesús dijo: ustedes son y van a ser mis discípulos, verdaderamente mis hijos. Si usted va a decir que verdaderamente es cristiano, es porque permanece en mi palabra. Y si permanece en mi palabra, usted conocerá la verdad y la verdad los hará libres. Denle la gloria al Señor. Si estudiamos la palabra, si no la torcemos, si no la tergiversamos, sino que la aceptamos tal y cual está, seremos verdaderamente libres. Pero el diablo siempre ha torcido la escritura. Y usted se va a la tentación que el diablo le hizo a Jesús en el desierto. Y lo más sorprendente es que más allá de las cosas que usted ve que él le ofreció a Jesús, usted se va a dar cuenta que Satanás siempre tentó a Cristo fue con la palabra. Y Jesús resistió la tentación profiriéndole la palabra. Cada vez que Satanás lo tentó, tratando de acomodarle las cosas de otra manera, Jesús le dijo: no, Señor, escrito está, el Señor tu Dios adorará. No, Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Escrito está. Nunca se les olvide que quien dijo esto fue Jesús. ¿Y a quién se lo dijo? Al diablo. Usted aquí no me venga con sus mentiras, no me venga a torcer la escritura, porque escrito está. La palabra de Dios dice esto y esto es lo que yo hago y voy a hacer. No negocien su fe con nadie. No le echen sus perlas a los cerdos. No sean vanagloriosos. No pretendan ser mejor que otros. Porque todo eso son las características y cualidades por las cuales Satanás fue expulsado del mundo. Y son las mismas características y cualidades por las cuales este mundo será juzgado. Por su maldad, por su iniquidad, por su arrogancia, por su altivez y por su soberbia. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos, mis amados hermanos? Es impresionante. Dios le dio autoridad al hombre por encima de Satanás. Pero el hombre se dejó quitar y desplazar de ese lugar. Y Satanás es quien lo está controlando. Y como Satanás fue quien tomó el lugar del hombre sobre el mundo, por eso es que este mundo tiene que ser destruido. Para destruir por medio de estas cosas al pecado, a la muerte y al que tiene el imperio de este mundo. Al diablo, mis amados hermanos. ¿Por qué Dios lo va a destruir? Porque el que gobierna en el mundo no es el hombre como fue el propósito original de Dios, sino que el hombre se dejó desplazar, engañar y le ha entregado toda esa autoridad a Satanás. Por eso la Escritura dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Cuando fue cuando fue al cielo, cuando está el episodio de Job, en Job capítulo 1, Dios le pregunta a Satanás: ¿y usted de dónde viene? Y dice: ¿de allá, de los lugares oscuros? ¿Del infierno, como algunos dicen? No, vengo de darle una vuelta a la tierra y recorrerla. Porque Satanás en la tierra. Desde que engañó a Adán y Eva
les quitó ese lugar y se puso sobre ellos. Y aparte de eso los mató y los tiene engañados. Y Satanás es el padre de la mentira. ¿El padre de qué? Mientras que Jesucristo no habla verdad. Jesucristo es la verdad. Yo soy, San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes conocerán la verdad, le dijo Jesús. Si tú conoces a Cristo, conoces la verdad. Si tú conoces a Cristo y permaneces en Él y en sus palabras, serás verdaderamente libre y serás llamado verdaderamente hijo de Dios. ¿Amén? Amén. O allá. La historia del mal y cómo vencerlo. En la próxima seguimos. Vamos a darle toda la gloria al Señor en esta hora. Pónganse sobre sus cosas.